Bueno, Juan Cañola, un gusto tenerte aquí en La Pesadilla Nanuk 3, el tercer número en la invención de la Real. ¿Cuánto tiempo llevas siendo editor? Editor, ahí se me va la fecha, yo creo que hace 6, 7 años. Pues a ver, yo creo que de las primeras experiencias que tuve puede ser en el 2017, Ok. editando la película Tierra Mojada de Monociclo. Ah, Eso, ok. 5 años entonces, creo Cinco que. años. ¿Y qué tanto todo ha sido en documental o también has hecho piezas de ficción? Sí, he trabajado también en ficción. De lo último que he trabajado es en una película, una coproducción colombiana con Perú y Francia, que se llama Diógenes. También tuve la oportunidad de montar La Roya, otra película de monociclo, y también documental, ¿cierto? No ficción, que me encanta editar. Documental, estuve hace poco editando Amando a Marta, una película que está también finalizándose. Edité también El segundo entierro de Alejandrino, un corto documental que se llama Paraíso, y bueno, y Si Dios fuera mujer, pues que es la película que pronto se estrenará. Buenísimo, buenísimo, Juan. ¿Y qué otros roles has hecho en el ejercicio documental? Tuve la oportunidad de hacer dirección de fotografía en un cortometraje que se llama Corte de Hombre, que está en este momento disponible en Retina Latina. Y también hice la dirección de fotografía de un documental que está en proceso de postproducción, que se llama Se van sus naves, en el que también está involucrado Camello Audiovisual y Monociclo Cine, y que están ahí en ese proceso de montaje. O sea, has tenido distintos roles en el documental. ¿Y cómo sientes tu rol de editor en el marco de la construcción de un relato de no ficción? El rol del editor en una película documental, hay veces o casi siempre tiene un abismo, una libertad creativa, teniendo en cuenta que muchas veces los proyectos llegan a la sala de edición con un dispositivo o una especie de reglas de juego con los que se rodaron, pero muchas veces con una dramaturgia, una narración o una narrativa apenas incipiente o apenas como con una especie de idea. Entonces el rol del editor se convierte, o del proceso de montaje se convierte en gran protagonista para hacer la película. Digamos que es ahí un momento definitivo donde se cocinan los materiales y se da como eh, una estructura que no corresponde a la realidad, pero que revela la realidad, y, y en últimas se convierte en un momento, a ver, como lo dije ahorita, definitivo, para armar una película, un relato. Buenísimo. Sí, yo creo que hay muchísimos desafíos cuando se trata de, darle forma en edición al documental particularmente, ¿no? Siempre me pregunto yo cuándo un editor y su dirección deciden que el documental está listo. Me parece un momento muy difícil. Ahorita vamos a hablar de eso un poco, tal vez, para que lo hagamos con base en la película que te invito a que conversemos, y es Si Dios fuera mujer. Esta película fue exhibida en el Festival de Cine de Cartagena del 2022. Tuve la oportunidad de verla y fue una película que me conmovió enormemente, entre otras cosas por la intimidad, ¿no? Angélica, la directora, es prima de Laura, ¿no? La protagonista, Sí, es primo. es prima de Laura. Y ya es un acto de inmensa valentía considerar en contar esa historia tan íntima que implica pues a una familia. Imagino que Angélica ha tenido que vivir sus propios procesos para hacerlo como debía ser. Cuéntanos de las condiciones de rodaje, mejor dicho, el antecedente de la edición, lo que pasó antes de edición, para que les dimensionemos lo que significó este trabajo cuando llegó a tus manos.
Eh, pues yo recibo un material, ¿cierto? Recibo unas imágenes y unos sonidos sincronizados. Ese material correspondían a unos más de 40 días de grabación. Eh, eh, Correspondían a muchos momentos del día, de la vida de Laura y de su familia. Eran, no sé, no llegaban a 100 horas, pero por ahí iban llegando a las 100 horas de material. O sea que grabaron, no sé, 3 horas por día, donde se veía como todo lo que hacía esta familia. Laura se cepillaba los dientes, iba a la clase de taekwondo, discutía con su familia, iban a la escuela, pues era como la vida supuestamente cotidiana de Laura, con un cine muy directo, muy real, donde sentía yo a quien hizo la cámara, David Correa, Manuel Villa y Angélica, que fue como el equipo de rodaje, como estando ahí en todo momento compartiendo, y yo fui como testigo, primer espectador de ese encuentro que ellos tuvieron, y recibí ese material y lo evalué desde ahí, ¿cierto? De recibir ese relato que estaba acompañado siempre por esa intención de Laura de hacer su primera comunión. Ya. Turú. Soy Willy Foca, apostador que se juega con honor la vuelta al mundo. A los 13 o 14 años, me parece, es cuando empiezan ya con la... Pubertad, lo que me dijo la chica del médico. ¿Y tú sabes lo que es la pubertad? Es muy diferente quizás hacer un tránsito de joven a hacerlo a esta edad. Es muy diferente. ¿Cómo fue ese momento? Fue épico. No, seriamente. Fue difícil. No me sentía bien como era. No quería ser un chico. No me quería parecer a papá. Quizás si nos hubiéramos apoyado mutuamente hubiera sido diferente, pero es que usted la culpa me la echó a mí. Claro, como no dice nada. Sí, claro. Uno no se ¿Cuánta gente no hay así? Sí, claro. Y los padres no saben nada. No era feliz porque no hacía lo que él quería. Tenía siempre que terminar haciendo lo que nosotros le imponíamos, que era la ropa que nosotros le conseguíamos, los juegos que nosotros queríamos. Porque no puede ser una mujer pura, pero la Iglesia Católica no lo permite. Jesús era hombre, ¿verdad? Por ¿Y eso. si hubiera sido mujer? Me parece muy complejo porque además en la vida de Laura estoy segura que cada momento es importante, cada momento de su vida cotidiana y particularmente en ese punto de su vida en donde están pasando cosas muy importantes con respecto a su ejercicio de tránsito, pero además de un momento que para ella es determinante, que es la primera comunión, pues todo resulta significativo, ¿no? Tú recibes estas 90 horas que pues, son producto de 40 días de rodaje y además la directora, ¿qué te sugiere? ¿Qué te dice? ¿Cómo empalman esta entrega de material? Como te dice Juan, yo lo que me estoy imaginando es que. Pues en ese momento lo más importante era ver el material, visualizar el material y tener ese primer encuentro mío personal con el material y leerlo desde ahí, desde una persona que no vivió lo que ellos vivieron, sino que estoy frente a unas imágenes que me dicen cosas. Y entonces la primera idea era eso, pues ver el material y de ahí empezar a observar posibles escenas o cuáles eran las escenas que estaban retratadas para hacer la película futura. Entonces Angélica pues me puso la misión de ver el material, pero mucha parte del material lo vi con ella.
¿cierto? Ella estaba muy cercana viendo el material conmigo, entonces íbamos tomando nota de lo que veíamos, entendíamos y sentíamos de lo que estaba pasando en pantalla y haciendo como una especie de lista de las cosas que más nos emocionaban o más nos gustaban y que podrían ser unidades narrativas, ¿cierto? Como ejes de composición cinematográficas como para poder armar Si Dios fuera mujer. Entonces, siendo así, pues fue mucho tiempo de visualización del Claro, material. claro, Sí, porque es como un foro, un videoforo sí, de 90 horas sí, 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 con mucho, la mucho. directora para poder encontrar como esos elementos de cómo, porque más bien me parece un ejercicio muy bonito este de ella vinculada a ese tiempo de rodaje, comparte todo este material contigo, la experiencia de verlo en compañía y además de hacer como toda la interacción y el intercambio de emociones, de sensaciones con respecto a ese material. Debe ser un momento creativo de muchísima, muy conmovedor, muy profundo, ¿no? Muy íntimo, con mucha emoción, ¿no? Sí, sin embargo, es también un poco confuso y nublado el cuál va a ser la película, ¿cierto? Uno tiene como los elementos sobre la mesa, como si fuera a hacer un gran collage, pero uno no sabe todavía cómo armarla. Es un momento como emocionante, pero son como pequeñas piezas o detalles de la vida de Laura y del material, pues, que estaba ahí con la vida de ella y de su familia, que uno todavía no sabe cuál va a ser el camino que vamos a tomar, solo intuiciones creativas. Como dice un amigo mío, un momento tensionadito bacano. Sí, 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 total. Ahí tuvieron que haber elaborado algunos acuerdos, además, como lo que dices, los bloques narrativos o temáticos o momentos que resultan significativos para los dos. Y, y tú comienzas a tener algún tipo, como, ¿en qué momento comienzas a ver que tienes una película en la cabeza? Eh, pues lo más importante después de la visualización y de esa conversación con Angélica fue empezar a identificar esas escenas, esas secuencias que nos gustaban o que podían hacer parte de la película. Hicimos una especie de listado de fichas con cada una de las secuencias como para armar el rompecabezas, ¿cierto? Ujú. De por dónde podría empezar la película y por dónde podría desarrollarse y terminar, como de organizar la vida, ¿cierto? Sí, Un sí, poco sí. del trabajo de edición. Vamos a organizar la vida de Laura y de su familia para contar este momento de su vida. Entonces, hicimos como en la pared, empezamos a poner todas las escenas y empezamos a imaginarnos cómo podrían tejerse todas esas escenas, por dónde empezar y armar una especie de causalidad de la realidad entre escenas que no atentaran contra la realidad, sino que la revelaran, ¿cierto? Que dijeran algo entre sí. Entonces ese fue como un trabajo muy dispendioso y muy creativo, armar una estructura sobre la que separara la película para luego probarla en la línea de tiempo y que esa estructura se pusiera de pie también ante nuestros ojos. Ujú. En últimas fue una conversación no solamente con Angélica, una conversación, una discusión creativa con todos esos papelitos ahí regados en la pared, armando esa película, sino que también fue con Alex Arbeláez, el productor de la película, que fue un productor, a mi modo de ver, muy creativo, que estuvo ahí muy pendiente, opinando. Entonces, lo que vemos en pantalla en últimas fue como una conversación entre los tres, una relación que construimos los tres con el material. En algunas ocasiones incluso el camarógrafo y el sonidista, que no es habitual que participen, también estuvieron ahí opinando, ¿cierto? Sobre lo que estamos Buenísimo. haciendo. Entonces fue como un trabajo muy co-creativo, un trabajo muy, muy de conversación. En últimas, lo que resultó siendo esta película. Ese ejercicio de co-creación me parece muy importante, entre otras cosas por las condiciones en las que la película fue rodada, y son estos 40 días de rodaje. Ella vive con su familia, Laura vive con su familia en España. Eso significa, pues, como ellos tuvieron que haber estado muy vinculados, pues estuvieron en rodaje, en cámara, sonido, en dirección, etcétera, muy vinculados con la vida de Laura. Entonces, por supuesto que tenían todos una voz muy autorizada para aportar en el relato, ¿no?
tuvo que haber sido muy emocionante eso. Me parece que lo que mencionabas hace un momento de que tú fuiste con el primer espectador de la vida de Laura, pues es real, ¿no? O sea, el primer espectador fuera de la realidad de Laura, fuiste tú. ¿Cómo te sentiste con respecto a esta protagonista, a su historia, a sus inquietudes? Para mí su personaje es súper conmovedor, pero no me imagino haber visto esos 40 días en su vida. ¿Cómo te sentiste tú y qué responsabilidad encontraste detrás de ello? Eh, Creo que lo fundamental fue que cuando vi por primera vez a Laura en pantalla sentí que tenía ángel, que tenía ese no sé qué, no sé dónde, que uno se conmueve con su presencia en pantalla. Ujú. Entonces, para mí fue un parte de tranquilidad porque sentí empatía y sentí que otras personas, espectadores, espectadoras futuras iban a sentir la misma empatía. Por lo tanto, iba a ser una buena película, creía yo, ¿cierto? Como que, bueno, con alguien como con tanta belleza en su imagen, ya podía sostener una película. Entonces, para mí fue como un parte de tranquilidad. Creo que ya el trabajo, entendiendo pues que la realidad ya era hermosa, era poder tejer esta película, que no era fácil pues para quienes la rodaron estar ahí presentes, entonces algunas imágenes fueron difíciles de capturar, entonces también habían situaciones del cine documental que había que, digamos, esculpir en el proceso de edición, pero ante Laura y su familia fue todo muy fluido, o sea, la realidad ya estaba dada. Ahora la tarea era organizarla para que quedara pues un relato, una experiencia temporal que conmoviera así como te conmovió a vos en la proyección en Cartagena. Sí. ¿Cuántos cortos trabajaron? ¿Cuántos cortes? Eh, Ahí no lo sé, no fueron pocos, pero sí puedo decir que 10 cortes por ahí. Wow. ¿Cuánto tiempo desde que recibes el material y entregas la película pasó, digamos? Eh, a ver, fueron como 2, 3 años en el proceso. A mí me entregaron el material y había la duda si había que grabar más o no. Empezamos a hacer empezamos la visualización, terminamos la visualización y paramos un momento. Luego de haber parado, pues así hicimos la estructura y ya empezamos como a hacer un corte, ¿cierto? Buscando un primer corte. Yo dije que 10 cortes, pero en realidad pues hubo antes del primer corte un ensamble, esa estructura, algo que no estaba todavía pulido, unas cosas, algo más cercano a un boceto, Más hasta maqueta, que, maqueta. más maqueta, algo que no se deja ver como un corte normal, hasta llegar a un corte que fue una especie de work in progress, un trabajo en proceso, un corte avanzado, con los que participamos en algunas convocatorias, laboratorios, con el que recibimos como un feedback de personas diversas, como para que a través de sus percepciones, poder pulir un poco más la película. Entonces eso fue como otro lapso de tiempo en el que la película estuvo rodando en laboratorios y así, pero que nosotros no tocamos la película, ¿cierto? Ujú. En el que ella estaba andando sola hasta que tuvimos los recursos y el tiempo para dedicarnos ya a editarla. Eso fue como en 2 años y medio, 3, algo así. Wow. Buenísimo como tener ese tiempo de madurar y sobre todo creo que es una película bueno, y debería pasar con todo el documental. Su desarrollo dura desde que se comienza a pensar hasta que continúa, hasta que termina en edición y no es que ya esté todo muy claro en la primera etapa y sale. Porque fíjate que esos ejercicios que tú mencionas de que fueron a laboratorios y lo pusieron a consideración de otras personas ya en un estado de maqueta o de corte o work in progress, pues sigue siendo un momento clave para que la película siga su madurez, ¿no? Sí, también la distancia que nos da, ¿cierto? Hay Claro. veces uno se mete mucho a editar y tiene la película muy cerca
de repente esos tiempos son muy creativos, creo que el cerebro no deja de trabajar en ellas y de repente tiempo después uno la vuelve a ver y tiene la panorámica, la perspectiva para tomar mejores decisiones. Entonces, esos tiempos son súper importantes. Bueno, y entonces volvamos a la pregunta que te hice hace un momento, y es ¿en qué momento supieron que la película ya estaba lista? Me parece muy difícil en el momento, particularmente en el documental, decir, esto ya está. Pues estuvimos trabajando mucho tiempo en la peli, como lo conté, y eso se vuelve como una especie de embudo. Hay veces pues es como mucho material y de repente el proceso se vuelve mucho más fino y mucho más cerrado en cuanto a decisiones. Uno empieza a sentir poco a poco que la película es así y no es de otra manera, como si fuese la única manera de narrarla, a pesar de que sabemos de la cantidad de material que teníamos. Y empieza uno a tener la sensación de no extrañar material y de no extrañar escenas sacadas, sino que es la película la que tengo enfrente, y empieza uno a ir puliendo poco a poco, moviendo escenas, y nos vamos mirando entre nosotros, entre Angélica, Alex y yo y los otros dos compañeros, y nos vamos entendiendo que sí es la mejor versión posible después del camino recorrido hasta llegar ahí. Últimas decisiones ahí al final, fue difícil encontrar, por ejemplo, el final de la película. eh, y así, entonces como que algunas preguntas que hacían las personas que veían la película, las visualizaciones, los focus group, digamos que no tuvimos muchos en esto, pero sí tuvimos feedback, ¿cierto? Gente que decía cosas y uno va sintiendo a través de los ojos de otras personas que la película ya va quedando lista, que la película está como que cumple el pacto con quien la ve y que se cumple de principio a fin y que los comentarios ya no son de algo que está escueto, sino ya muy, muy firme y poderoso. ¿Y qué sigue en el documental para ti como editor, Juan? Editando Amando a Marta, un documental, un largometraje con una productora que se llama Ruido. Fue un proceso súper difícil, súper bonito. Hace poco la terminamos y ojalá pronto se vea. Y ahora justo hoy está editando, acompañando a Oscar y a Brenda en La Casa de los Ausentes. Ellos hicieron una película que se llama La Casa de Mamá Icha. Sí, Y sí, sí. ahora estoy con ellos en un proceso similar de documental, de tener mucho material y armar una película que se llama La Casa de los Ausentes. Genial, buenísimo. Sí. Pues Juan, se nos acaba ya el tiempo, podríamos seguir conversando acerca de otras 40 días, acerca de esta experiencia tan significativa de Si Dios fuera mujer. Eh, Próximamente sale a salas. Y pues quiero agradecerte, no sé si quieras complementar con algo acerca de tu experiencia general acerca de participar en Si Dios fuera mujer, muy brevemente. No, creo que el cine se completa, todo el proceso que hicimos sí se completa en el momento en que la gente vaya a ver la película y tenga su percepción. Pues Entonces, muchas gracias, Juan. a vos, Diana.